Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy es martes 19 de marzo. Vamos a hablar de la situación política, social y económica del país. Lamentable este incendio en La Tigra. Me decía ahí Víctor Valladares que yo el año pasado le decía, lamentablemente todos los años vemos esto, pero esta vez es más devastador. Anoche ver eso es impresionante, impresionante, trágico para todos nosotros los hondureños y en especial los que vivimos aquí en la capital de la República. Vean eso. Tampoco es que La Tigra, yo he cruzado La Tigra varias veces, hace algunos años lo hacía en moto. Es un pulmón que tenemos fundamental, el principal, pero ver esas cantidades es exagerado. Voy a saludar a Kenneth Madrid, bienvenido. Volvamos para luego, voy a ponerlos a ellos porque hoy vamos a hablar de varios temas. Kenneth, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Contento de estar acá, de poder tocar varios temas del país este día. Gracias. Don Gilberto Ríos. Don Gilberto. Sí, buenos días, Raúl. Buenos días, Kenneth, Rafael. Un placer estar aquí. Me parece bien oportuno hacer análisis en profundidad de muchos temas que están en el ambiente ahora. Gracias por la invitación. Don Rafael, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, también a mis colegas panelistas, como ellos también lo manifestaron, para mí es un gusto estar aquí y poder tocar temas a profundidad. Gracias, voy a hablar con los cuatro, vivimos aquí en Tegucigalpa. Gilberto, primero eso de La Tigra. Es una tragedia, vengo de estar nadando una hora, de respirar humo, toda la hora que estuve nadando, y todos los atletas de la Vía Olímpica estaban dolidos por esa cantidad, de esa densidad de la bruma. Además se aumentan bastante las enfermedades broncorrespiratorias. Los niños, bueno, mis hijos por ejemplo están afectados también. Es impresionante la densidad. Pienso que es insuficiente, que es evidente que es insuficiente las gestiones que se han hecho para prevenir incendios en la capital. Lo de anoche fue extraordinario, pues la verdad es que cuando mirábamos las tomas, tal vez es la primera vez que lo vemos en drones, ¿verdad? Porque hace unos años también en la misma zona, tomas, Elder? En esa misma zona había habido un incendio pues similar. Se habló incluso que había sido provocado porque se tiene la intención de notificar algunos lugares de La Tigra. Yo creo que si fuera así igual habría que hacer las investigaciones correspondientes porque sí es una devastación ambiental. Creo que es la tragedia más grande de ambiente que hemos tenido en este gobierno. He estado siguiéndole la pista al ICF. Bueno, en todos estos años es la más grande. ¿Verdad? Es la más grande. Yo siento que bueno, que en el año pasado, yo escuché los datos, se habían logrado intervenir el 91% de los incendios forestales. Es bastante significativo, prácticamente no se había hecho antes, pero con esto es un descontrol. No me queda claro quién es el responsable, digamos, de atender estos, no sé si es el ICF, no sé si son los bomberos, no sé si es el ejército, pero sí veo a un ausente que es el principal y son las comunidades. Es decir, en todos los lugares del mundo donde hay bosques, las comunidades tienen alguna responsabilidad en la prevención, alguna responsabilidad tutelada, ¿verdad? No estoy diciendo que ellos por sí mismos debieron haberlo, pero sí el Estado debe capacitar a estos sectores de la población, debe tener a las comunidades alerta para que esto no se propague de esta forma. Debemos encontrar una forma de que esto no se vuelva a repetir nunca porque es demasiado el costo y demasiado el daño al ambiente. Me dice una televidente, es una tristeza eso, espantoso. Sí, da tanto pesar, tristeza y miedo ver eso, que Dios nos proteja y esos animalitos. Kenneth, comentarios. Sí, mire Raúl, bueno, mire, desgraciadamente, bueno, saludar a todos los padres de Honduras hoy en este día, por cierto. A los padres responsables, ¿verdad? Y que efectivamente se preocupan por eso en este día. Pero mire Raúl, lamentable que hoy, 19 de marzo, estemos nosotros hablando de este tema del desincendio tan voraz. Yo hace 35 años que soy vecino del sector, yo vivo en el Picacho. Y mire Raúl, es tan deplorable ver esto porque realmente pensé que íbamos a pasar el verano sin tener un incendio de estas proporciones. Realmente esto muchas veces es la mano del hombre, la mayoría de las veces. Otras veces obviamente el calor, estamos en algo totalmente desproporcionado en el tema del cambio climático. Y hay veces también la gente no es totalmente comprensiva en el tema de botar basura, latas, que también producto del calor son combustibles, ¿no? Que inmediatamente encienden. Pero quizá, Raúl, quizá este sea el momento oportuno
para que a partir de ahora comencemos con la parte preventiva, ¿verdad? De que todas las comunidades se involucren y ver la forma en que se puedan hacer. Ya la Tigra ya merece un punto en el que hayan rondas preventivas. Los países más desarrollados tienen estos aspectos más involucrando a la comunidad, involucrando a todos los sectores para que esto no se propague de esta manera. Esto definitivamente es algo fuera de contexto. Ahí tenemos una fuente de agua de la capital. Sí, el 30% del agua viene de la tierra. Viene de ahí y obviamente eso lo vamos a tener como consecuencia después nosotros acá en la capital. Así que ojalá que todos como seres humanos en la capital estemos conscientes de este grave problema que está. Y quiero decirle algo, Raúl, esto no solo se ha descontrolado acá, y a los compañeros panelistas, esto se ha descontrolado en todo lado. Yo estaba escuchando, ayer había incendios en el Zamorano, había incendios en todos los sectores y la gente subía post sofocando esto. O sea que es un tema de conciencia global aquí en la capital y en el país. Y bueno, ojalá que, y aquí están todos colaborando ahora, todas las instituciones del Estado y también las fundaciones, están todos concentrados ahí. Ojalá que se logre esto sofocar pronto, porque se amenazan vidas también, ¿verdad? Y estaba viendo que el alcalde subió un post donde estaban los animalitos también quemados, y eso pues es lamentable porque la fauna sufre un gran impacto también con esto. Rafael. Sí, yo me sumo a lo que han dicho mis panelistas, mis colegas panelistas. Creo que cada año vemos este tipo de episodios. En realidad creo que por una parte obviamente hay que respaldar el trabajo que las autoridades están haciendo en este momento para controlar el fuego y mitigar lo que se pueda mitigar de los daños, sin duda. Ojalá que no haya ninguna vida puesta en peligro, no solo humana, sino también silvestre, como lo acaba de mencionar Kenneth. Pero creo que de aquí en adelante también hay que reflexionar un poco en, qué se puede hacer a nivel de conciencia social, ¿verdad? Esto sucede todos los años y si bien obviamente se debe confiar en la capacidad de reacción de las autoridades, pero no podemos recaer solo en eso, es decir, hay un papel en cuanto a conciencia social. Y también yo creo que si en este caso las autoridades correspondientes pueden llegar a encontrar responsables, ojalá y eso también pueda servir como un disuasivo, porque al final si es que hay intereses de por medio cuando ocurren estos incendios, hay un interés público que es la conservación del medio ambiente, ¿no? Y creo que ese también debe ser el tema de aquí en adelante, porque esto no es nuevo y probablemente no va a ser la última vez que ocurra, precisamente por la negligencia de muchas personas. Yo quisiera que fuera la última vez, porque nunca antes había visto un incendio de esa magnitud en la Tigra. Pero yo creo, Raúl, que hoy lo estamos viendo así por el tema de los drones, ¿verdad? Que estamos viendo, hoy nos permite la tecnología verlo desde esa magnitud. Eso parece una película de esas... Sí, pero es de terror, ¿verdad? Parece película. O déjate de las galaxias que... Sí, está terrible esto. Mercurio, mira los animales. Ese es el post que vio el alcalde que lo había colocado. Triste eso. Triste porque... es lamentable los que en algún momento nos hemos involucrado también en temas de reforestación. Es doloroso. Ojalá, como dice Rafael, y tiene razón Raúl, que haya una investigación seria, efectiva. Y yo sé que el Ministerio Público se va a involucrar en esto y ojalá se logren encontrar a los responsables para que eso disminuya un poco. Sepan que no pueden entrar en este tipo de acción. A lo largo del programa estaremos dando reportes, la Fuerza Aérea, los bomberos, todos están trabajando. Vamos a una pausa y luego entramos en detalles, la situación política, social y económica. Esta mañana Kenneth Madrid, Rafael Jerez y Gilberto Ríos hablan sobre estos temas. Bien, en la actualidad, ¿qué tan complejo está el panorama político en Honduras, Kenneth? Bueno, varios temas. Raúl, así como tiene usted hoy su tema de la entrevista, política, social y económica del país, varios temas que creo que se complican. Política, varios temas, yo creo que después de que andan circulando ahí en el ambiente, después del juicio del expresidente Hernández, creo que lo que ha acaparado un poco el tema, privación de dominio de bienes de origen ilícito. Más de 131 bienes. Que doña Ana Hernández busca ser la candidata del Partido Nacional. Ajá, no, correcto. Y ahí quería enlazar un poco ese tema. Y porque después ella mencionó, decía que muchos bienes
han sido obtenidos por herencia, que no se los tenían que... Bueno, mire, yo no sé, yo pienso que el Ministerio Público no va a solicitar así a lo loco una privación de dominio, porque, y lo digo así popularmente, ¿verdad? Coloquialmente, claro. Porque pienso yo que si lo haría de esa manera... Ojalá que sea bien organizado. No, correcto, Raúl, por eso lo digo. Porque ya mucha gente también reclama que les han cometido injusticia. No, de acuerdo, Raúl. Y perdón, sí. Y tampoco es que el hombre no había hecho nada en su vida, no, algo tenía antes de entrarse en los problemas. Correcto, no, Raúl, y ahí le voy a decir algo, mire, es importante que toda su enorme audiencia sepa que la ley de privación de bienes de origen ilícito trabaja bajo un principio fundamental, de que si hace un análisis el Ministerio Público y tiene la presunción de que sus bienes no son acordes con lo que usted ha ganado durante toda su vida, ellos proceden, ¿verdad? Proceden con medidas de aseguramiento. Y eso es importante hacer también la distinción. Mira, hay medidas cautelares que tiene la ley, que son el aseguramiento y la incautación, son dos medidas que se dan, ¿verdad? O sea, la incautación también es un tipo de medida que se da de conformidad a la ley para que usted no haga el uso y goce de ese bien, mientras toma la consideración de iniciar el juicio. Y el aseguramiento son anotaciones que se hacen en el Instituto de la Propiedad para que quien vaya a comprar ese bien sepa que está en un proceso de privación de dominio. Y son 2 años que le da la ley al Ministerio Público para que prepare el juicio, para que trabaje, que haga las investigaciones pertinentes necesarias y luego inicia el juicio como tal de privación de dominio. Ya el Ministerio Público pide la privación de dominio y eso es lo que ha pasado ahora. Muchos bienes del expresidente Hernández ya estaban pedidos hace 2 años con medidas de aseguramiento y de incautación y ahora ya ha venido a pedir ya la privación definitiva del Ministerio Público, que ahorita comienza el proceso ya de juicio en sí. Y este proceso igual puede tardar 1 año, 2 años, depende cuánto tiempo o qué tan las partes le den el impulso procesal, y termina con el decomiso de los bienes, ¿verdad? Si es que procede así y el juez lo determina así. Bajo ese criterio, las partes pueden defenderse, Raúl, y acreditar la licitud de los bienes si es que lo han obtenido por medio de herencia, por medio de donación, de cualquier otra forma, también puede acreditarlo. De eso se basa el proceso, ¿verdad? Para que usted también pueda acreditar. Aquí se invierte un poco la prueba en lo que habitualmente conocemos, ¿verdad? Cuando alguien es señalado por el Ministerio Público, le toca al Ministerio Público probar. En los casos de privación de dominio de bienes de origen ilícito, le toca a la persona contra la cual se ha interpuesto la acción de privación probar que es lícito su bien. Por eso muchas personas dicen que es inconstitucional, pero realmente es una perspectiva que tiene el Estado de poder ahí invertir. Eso tiene otros principios jurídicos que no voy a entrar en detalle porque no estamos acá en temas de derecho, ¿verdad? Pero hay otros principios, va a ser el principio de retrospección, y hay algo fundamental, Raúl, es el poder entremezclar capitales. Si yo tengo una casa que fue antigua, me la dejó mi abuelo, pero yo ando en cosas ilícitas y me gané $100,000 producto del narcotráfico y yo le hago una remodelación a esa casa, la contaminé. Pero ahí entremezclé capitales y procede cualquier acción de privación de dominio. Bueno, acá tiene el debido proceso la primera dama de poder probar evidentemente que fueron obtenidos lícitamente, tiene todo el debido proceso y veremos obviamente que esa característica no se puede violentar. Bueno, ella ha lanzado su candidatura ahora también. El Partido Nacional ha dicho que hay democracia dentro de su partido y que lógicamente tiene el derecho de hacerlo. No, claro, lógico, ¿verdad? Aquí cada persona que pertenece a cada partido político tiene el derecho a hacerlo. Yo siento que también a ella la motivó el hecho de la condena de su esposo, ¿no? Para poder quizás bajo esa medida poder reivindicar los derechos que ellos alegan que es inocente y de alguna medida poder levantar esa imagen. Yo de manera particular pienso, bueno, tendrá el camino. Quizá algún análisis rápido, quizá el Partido Nacional todavía las bases del juan-orlandismo están vivas a nivel nacional. No sé qué tanto le puede ajustar por estos temas ahora que han golpeado al Partido Nacional, el tema de la condena del expresidente Hernández. Quizá algunos factores éticos o morales todavía que hayan en algunos nacionalistas inmersos en este tema. Quizá el voto duro y que haya sido firme lo mantengan, pero yo dudo mucho que incluso
el nacionalista joven que estaba involucrado en el partido, no creo que siga esa tendencia, y quizá yo no le auguro quizá un futuro tan prometedor por esos temas que están ahí latentes, pero recuerde que el nacionalismo es el nacionalismo a lo interno, ¿verdad? Y por eso no descarto algo, porque es cierto que el expresidente Hernández hace 2 años que se lo llevaron para Estados Unidos, pero las bases del Partido Nacional las tenía él, ¿verdad? Los tenía el Juan Orlandismo ahí presente, y bueno, veremos, pero al final creo que también el voto joven no lo va a arrastrar, porque ahora la juventud, Raúl, y los colegas de panel, creo que votan más por personas que por partido, ¿verdad? Y creo que el Latinobarómetro lo dijo bien en su más reciente encuesta que dio a conocer, donde ya dijeron las personas que en Honduras pueden sobrevivir la democracia sin partidos políticos. Más ahora le están apostando a personas que a partidos. Y el otro tema, Raúl, acá, que lo podemos tocar someramente, es que obviamente creo yo que también el tripartidismo ahora está adelantándose a las elecciones de segundo grado en el Congreso Nacional, ¿no? Porque ahí no podemos negar que los 3 partidos ya tenían dominio sobre estas instituciones. Eso ya viene ya de tiempo atrás, quizás de 2016, que comenzaron ya a tomar acción en muchas instituciones. Y bueno, lo que nos llama la atención es por qué con tanto tiempo de antelación, ¿verdad? Eso no es ilegal tampoco, no conlleva nada, solo enciende las alarmas que por qué hacerlo con tanta anticipación. Y mire, yo creo que estos procesos uno debe entender que son políticos, ¿verdad? Al final, estas audiencias públicas en el Congreso y estos trámites son eminentemente aspectos de tramitología, ¿verdad? Ya los partidos políticos saben quién se va a quedar en cada cargo, ya los tienen establecidos, y eso pues ya no nos debe de asombrar, porque ya eso prácticamente está escrito que así va a ser, ¿verdad? Pero a mí me alegra que se pongan de acuerdo, porque eso también marca un camino de que posiblemente tengamos gobernabilidad en el legislativo, Raúl, porque mire, parte del no comprenderse y el no tener esto, uno sabe que el Congreso es pacto político, y ahí ponerse de acuerdo los 3 es parte de que haya una agenda y que haya también una aprobación de ley. Uno debe entender esos temas que así son. Ahora, uno lo que dice es, ojalá que sea por el bien de Honduras, ojalá que ahí no haya nada oscuro y que realmente sean leyes que beneficien al país. Ojalá que para eso se haya puesto de acuerdo. Sí, para mí sorprendente, Raúl, el viernes pasado, pues la condena contra el expresidente de facto Juan Orlando Hernández, y el lunes el lanzamiento de Ana Hernández, ¿verdad? Primero decir, ¿verdad?, que es claramente el lanzamiento de un cartel, ¿verdad? Esto no es el posicionamiento de un sector del Partido Nacional, sino precisamente el sector que representa más bien al cartel de los Hernández, que ellos necesitan mantener una cuota política tanto en el partido como en el gobierno, en el Estado de Honduras, ¿no?, para continuar con el negocio. El negocio de las drogas no ha acabado, ¿verdad?, con la sentencia o con el dictamen de culpabilidad contra Juan Orlando, tampoco va a acabar con su sentencia. Esto funciona como cualquier otra empresa mercantil, ¿no?, o tiene su gerencia. Si la gerencia falla o cambia, pues se pone otro gerente, ¿verdad?, y simplemente sigue funcionando. El gobierno ha hecho importantes avances en contra de la lucha contra el narcotráfico. Lo podemos ver, ya casi 5 millones de plantas de coca y también sendos laboratorios en cada una de estas plantaciones, casi 800.000 plantas de marihuana. Prácticamente esto no se había visto en los últimos años. Desgraciadamente, pues evidentemente hay todavía colusión en sectores de la policía y el ejército, porque son muy pocos los capturados en estas plantaciones, y es lo que hay que entender, que el capital que mueve la droga en nuestro país es tan grande que puede permear, ¿verdad?, casi cualquier institución. De hecho lo hizo, tanto que llegó incluso a la presidencia de la República, ¿no? Pero ahora lo más impresionante para mí es la desfachatez, ¿no? Porque, bueno, con menos de 72 horas de diferencia después de la sentencia, pues se lanza a Ana Hernández, ¿verdad? Y no es una candidatura de la dignidad, es una candidatura que ofende a cualquier hondureño decente, ¿verdad?, que le haya seguido la pista a todo este tema de la trama de los Hernández, y que ahora pues se postulen a la presidencia. Es un absurdo. Lo otro es que sí, los 131 bienes de los que se hablan pues dan fe, dan testimonio de la velocidad con la que robaron, cómo tenían que lavar activos, cómo tuvieron que comprar
esa enorme cantidad de bienes. Además, estos 131 bienes, hay que decirlo, ¿verdad? Es una muestra nada más, porque es lo que se ha encontrado directamente. También hay una red de testaferratos a nivel nacional que son parte del cartel, en el que se han comprado una enorme cantidad de propiedades. Hay que ponerle mucho ojo al IP, ¿verdad? Al Instituto de la Propiedad, porque muchas, ahora se lo digo porque nosotros estamos cerca, digamos, de algunas organizaciones campesinas que hacen labor con grupos campesinos. Bueno, y esto es público, pues no voy a decir nada nuevo, pero sí, ya los conflictos que se dan a nivel agrario en el país ya no sean necesariamente contra el terrateniente de tierras ociosas, ¿no? El clásico ganadero, ¿no? Sino que se dan contra narcotraficantes, pues, o sea, con lo mismo, ¿verdad? Con ganaderos, con terratenientes también conservadores, que son de las clases más conservadoras del país, pero además ahora contra sectores del narcotráfico, lo que complica aún más la situación agraria de nuestro país. Entonces, si la lucha contra el narcotráfico apenas, ¿verdad?, está comenzando, no puede ser una lucha solamente nacional, ¿verdad? Tiene que ser una lucha de carácter regional de todos los estados, hay que ponerse de acuerdo desde Bolivia hasta México, porque desde las fronteras también del Amazonas con Bolivia y Brasil están bastantes de los principales laboratorios y tráfico de cocaína. Y bueno, ya en Honduras también, que era un país productor. Entonces el problema es mucho más complejo, ¿verdad?, que estas manifestaciones que estamos viendo nosotros en Honduras. Entonces la lucha en Honduras va a ser más complicada, la lucha política también, y esperamos que se desarrollen todos los mecanismos necesarios para que no entre la narcopolítica nuevamente. Ahora, con los mecanismos que tenemos de manera actual, yo creo que sí debería legislarse para que sea el Estado el que financie las campañas y no que se reciban financiamientos privados, porque esto es lo que abre toda la posibilidad para que, bueno, primero que haya injusticia, ¿verdad? Porque es desproporcional lo que puede invertir un narcotraficante y lo que puede invertir un ciudadano que se está postulando a un cargo de elección pública. Y por otro, pues que además ahí mismo se lavan activos, se comprometen a políticos y luego, bueno, queda la trama más profunda, ¿verdad?, de lo que puede hacer el narcotráfico con su influencia política en el Estado, que ya vimos, como les dije antes, ya vimos hasta dónde puede llegar, ¿verdad?, y las consecuencias que esto puede tener. Sí. ¿15 Hueres? Bueno, hay varios temas ya puestos en la mesa, me parece muy oportuno abordarlos todos. El primero, el tema del aseguramiento de los bienes, pues ya Kenneth explicó muy bien la justificación legal, la base legal que el Ministerio Público habría utilizado para poder proceder con esta medida. Yo en un monitoreo que he hecho de la conversación que se ha desarrollado de este tema en el debate público, creo que de hecho, la conversación no es ni siquiera de si el Ministerio Público ha tenido o no la facultad de hacerlo, sino también el papel que va a jugar la OAVI en la administración de esos bienes, que me parece a mí muy pertinente abordarlo. Son bastantes bienes, con lo cual esperamos que en este caso la administración también, las instituciones del Estado cumplan el papel para el cual fueron creadas en el marco de la administración de estos bienes, y no se desvíe, ¿verdad?, la naturaleza para la cual van a ser administrados, es decir, la función social, por un lado. Luego, por otro, el caso de la candidatura de la ex primera dama, a mí me parece que el Partido Nacional, a raíz de esa condena, bueno, todavía tiene la brecha y la oportunidad para poder hacer un ejercicio de autocrítica. Creo que el tema del narcotráfico en la política no se va a terminar con esa condena, ¿no? Eso es algo que, de hecho, bueno, yo lo he dicho incluso en este foro y en otros medios de comunicación también, que hay estructuras que siguen vigentes en el país, con lo cual los partidos políticos tienen una responsabilidad importante en ser autocríticos, mejorar los mecanismos de acceso a los cargos de elección popular que ponen a disposición de su militancia. Gilberto Ríos ha mencionado algo importante, el financiamiento de las campañas políticas. Ya existe una institución, me parece muy pertinente que conversemos de la propuesta que él plantea, el financiamiento público, que en parte ya existe. Aquí, bueno, la propuesta sería que sea solo exclusivo el financiamiento público, pero volviendo un poco al tema del ejercicio de autocrítica, sí me parece que todavía se queda de ver en la actitud que han asumido, obviamente, en este caso el Partido Nacional, porque hay un vínculo directo con Juan Orlando Hernández, pero en general el sistema de partidos políticos creo que debe haber un esfuerzo por demostrar que hay una voluntad suficiente de poder mejorar la forma en que se seleccionan candidatos en el marco de su organización interna, y obviamente que eso contribuya a otras medidas paralelas que tienen que ocurrir en el sistema de partidos para poder limpiar la política.
Luego, por otro lado, bueno, ya se empieza a tocar el tema de reformas electorales. Kenneth mencionó algo importante, la gobernabilidad en el Congreso. Creo que después de lo que ocurrió el año pasado, muchos meses el Congreso estuvo paralizado. Sí, es importante que hay un grado de gobernabilidad. Yo creo que a veces el hondureño se acostumbra tanto a los conflictos políticos que quiere que eso siga, ¿verdad? Como que eso beneficia a uno u otro lado, pero en realidad es bueno que el Congreso haya reanudado sus sesiones, que el tono de la conversación haya mejorado en el Poder Legislativo. Y bueno, esperemos que también se abra una agenda legislativa amplia, sostenible, con repercusiones importantes para el país. Ahora mismo está el tema de la selección de altos funcionarios. Yo sí creo que es importante que haya acuerdos, pero también, como lo mencionó Kenneth, creo que ahí también debe haber un esfuerzo en qué perfiles van a nombrar en estas instituciones, ¿verdad? Recordemos que las elecciones en el país ya suelen tener un componente de violencia política en el entorno, y ahí es donde las autoridades juegan un papel importante en, bueno, no ser parte de esa violencia, sencillamente organizar un proceso con niveles de integridad electoral importantes. Entonces, más allá de los acuerdos que ya pueda haber para elegir a estas personas, ojalá que también haya una visión prospectiva de que el proceso electoral debe manejarse con un grado de civilidad mínimo, ¿verdad?, de acuerdo a estándares internacionales. Y antes de que eso ocurra, antes de la convocatoria de elecciones, sin duda que debe abrirse un espacio para reformas electorales. Ya en 2021 se aprobó la nueva ley, que para muchas personas no cambió el diseño. Yo considero que sí trajo cambios importantes. Obviamente hay cosas donde hay desafíos, sobre todo el manejo de las juntas receptoras de votos, el que haya más integridad ahí, más transparencia. Eso ya son temas culturales desde una perspectiva política que entran en juego, pero sí es pertinente, sin duda, hablar de reformas electorales, porque todo lo que pasó en 2017 evidenció la necesidad de una reforma profunda, que no se terminó con la creación del CNE o el Tribunal de Justicia Electoral. En realidad es un proceso continuo que debe aprovecharse, que ya va a iniciar el ciclo electoral. Bueno, a tal punto que el Tribunal de Justicia Electoral se creó en enero de 2019 y no tiene una ley todavía. O sea, hay cosas que se tienen que avanzar, y creo que todo esto que pasa en el contexto político puede dar paso a que los acuerdos que se dan para elegir altos funcionarios se extiendan a otros temas que también son necesarios en el sistema electoral. Se divide el Partido Nacional con Ana Hernández. Quiere decir que le están diciendo a Narri Azura, sí, no eres de los... Yo siento que sí, Raúl. Yo siento que sí. Yo siento que ahí quizá hay una fractura a lo interno, porque recordemos que el candidato en este momento que quizá goza de la simpatía o gozaba de la simpatía general es Narri Tito Azura. Pero al momento de que se impone en el Partido Nacional, fractura a otros sectores, y esos sectores creo que son también los que están impulsando la candidatura de Ana Hernández, y hay una fractura fuerte, ¿verdad? Y creo que, y una facción pequeña que está con Jorge Zelaya, ¿verdad? Entonces al final creo que sí, hay una fractura a lo interna, se fracturó completamente. Y mire, Raúl, yo creo que también el Partido Nacional debe de comprender que, y en general todos los partidos, bueno, más el Partido Nacional, pero al final todos los partidos deben de comprender que deben depurar sus filas, ¿verdad? Deben depurar sus filas, porque yo creo que ese gran mensaje que dejó el juicio del expresidente Hernández en Nueva York ha sido ese, Raúl. Sí. Que si los partidos no se renovan constantemente y depuran sus filas, porque mire, aquí no podemos negar, Raúl, si aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Y a veces es difícil, no es tan difícil poder identificar qué actores políticos en cada uno de los partidos no andan bien, sí, pero esa lectura la ha dejado el juicio de Nueva York, que hay que depurarlo al interno. Y mire, el problema también es que los partidos tienen que abrirse un poco y aperturar para que nuevas generaciones ingresen. Y no solo gente joven, Raúl, sino gente también no manchada en política, sí, que quiera entrar y tener esa nueva oportunidad, porque la gente así es, pero ella quiere ver caras nuevas o frescas en política, no necesariamente jóvenes, pero sí que entren al ruedo político de forma novedosa, digamos, con otras ideas y con otras expectativas. ¿Y sabe por qué, Raúl? Y yo creo que aquí Rafa lo comprende bien, porque tiene menos años que nosotros, bastante menos años que nosotros. Entonces, y es que entre los jóvenes que votaron en la elección pasada por primera vez y los que van a votar ahora, son más de 1 millón de jóvenes, van a definir esta elección.
Y esos jóvenes no andan buscando partido político. Ven las caras que mejor creen que pueden darle a Honduras un cambio y se van y votan ahí. Bueno, la presidenta Castro, hubo un gran sector de jóvenes que fue apoyado por ella, ¿no? Entonces, ella es una muestra clara de que ahora cómo se están inclinando las elecciones por parte de los jóvenes, ¿verdad? Y ellos, todo este tema de la globalización de la información, redes sociales, ellos prácticamente es un submundo ahí, ¿no? En el que se manejan. Y creo que los partidos políticos, si no comprenden también de que a los cargos de elección popular únicamente deben postularse personas con los más altos valores éticos y morales, personas que no tienen colas que le pisen y personas que realmente puedan dignificar a los partidos, si no comprenden eso, y que esas planillas a cargos de elección popular y a cargos de dirección partidario, me voy yo incluso, deben de tener esas características esenciales con esos más altos valores éticos. Si el partido va sobre esa línea, creo que puede tener un muy buen futuro, no solo el Partido Nacional, sino el liberal, que también está fracturado, Raúl. No el Partido Liberal que está fracturado, y quizá el Partido Libre en menor medida, pero también todos los partidos tienen sus crisis internas, ¿verdad? Y su fraccionamiento. Voy a aprovechar para que me comente algo de eso. Ajá. De Libre. Aquí le mandan a Gilberto Ríos un mensaje y se lo manda un empresario. Sí. Me dice, preguntarle a Gilberto Ríos qué piensa del lanzamiento de hoy de Jorge Calix, pero sobre eso de lo interno de Libre al inicio. Bueno, y ahí está el punto focal, ¿verdad? Usted lo ha tocado ahorita con el mensaje que le envió el empresario. Bueno, mire, realmente todos sabemos... O sea, hasta cae todos, Gilberto. Acomodándome estoy. Hasta tembló la silla. Sí, ¿no? hasta tembló la silla. No, todos sabemos obviamente que Jorge Calix ha tenido un pensamiento diferente del resto, digamos, del Partido de Libertad y Refundación, digamos. Creo que desde el momento que él tuvo su aspiración al Congreso Nacional y tuvo un acercamiento con el resto de los partidos políticos, hubo ahí un nivel de fraccionamiento con la dirigencia de Libertad y Refundación, y creo que al final eso le ha pasado factura para no ser, digamos, parte de la estrategia global del Libre y de ser obviamente un favorito, ¿no? de la coordinación general. Creo que eso le ha pasado su factura y creo que ahí está un poco el fraccionamiento. Ahora, no sé si le vaya a alcanzar a Jorge Calix para poder ser el candidato de Libertad y Refundación. Recordemos que al final el expresidente Zelaya, el coordinador del partido, es un político muy astuto, ¿verdad? Y yo realmente ahí no lo sé, yo dudo mucho que le pueda alcanzar. Las bases quizá en todo el país le pertenecen a Manuel Zelaya Rosales, no dudo que Jorge Calix sea muy fuerte en la capital, creo que tiene mucha base acá, de hecho por eso él es uno de los diputados más votados, pero no sé si le ajuste y no sé si comienza muy tarde, pero el no gozar de la simpatía global del partido creo que le puede afectar y quizá tendrá que comenzar a luchar desde ahora para llegar mucho tiempo después, como lo han hecho muchas personas en otros partidos políticos. Así lo veo yo, Raúl. Rafael, sobre eso. Sí, yo creo que el Partido Nacional, bueno, aquí son varios escenarios, sobre todo en el Partido Nacional y el Partido Libre. En el caso del Partido Nacional, bueno, va a tener que ir a esta contienda interna o esa contienda primaria, sobre todo para tratar de reafirmar eso que suele estar en la opinión pública, de que el Partido Nacional es un partido disciplinado y vertical. Hay que ver cómo Jorge Zelaya, Ana García, incluso hay otros precandidatos, Mario Facusé, si no me equivoco, y se me escapa un cuarto, que también van a contender Rodolfo Zelaya, sí. Que van a contender a Tito Afura. Así que yo creo que el desafío no va a ser tanto quién puede recibir el apoyo de la militancia del Partido Nacional, sino en qué medida lo que plantea Kenneth, el Partido Nacional se apropia de la necesidad de crear relevos generacionales, porque muchos de estos nombres han estado en política por mucho tiempo, muchos de ellos también muy cercanos a lo que fue el gobierno anterior. Entonces, si bien yo considero que el Partido Nacional mantiene una militancia importante por los cargos que tiene a nivel municipal, departamental,
pero si no asume un discurso de ruptura con el pasado, yo veo muy difícil que vuelva a ser una alternativa como partido individual para no necesariamente gobernar, porque gobernar puede cualquier partido que reciba una mayoría de votos, sino de ser una alternativa viable políticamente. Ahora, en el caso de Libre, sí creo que va a ser un desafío para esta organización política, sobre todo porque hasta el momento, si recordamos desde que Libre empieza a competir en elecciones, la figura que predominó electoralmente fue precisamente la de la presidenta Xiomara Castro, ¿no? Ella fue la candidata en 2013, luego cuando se da la alianza con Salvador Nasralla en 2017, igual ella integró la fórmula presidencial, y luego nuevamente en 2021. Aunque había elecciones primarias, o hubo elecciones primarias en estos casos, pero la diferencia era abrumadora. Jorge Calix ahora agrega un componente un poco más novedoso a la contienda, primero porque ya la candidatura no vendría de ese entorno familiar de los Zelaya, sino que ya es Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, que también es una figura de mucho peso político al interno de Libre. Entonces yo creo que el desafío de Libre va a ser el cómo manejar los resultados de esa elección primaria, porque quieras o no, van a necesitar de Jorge Calix. Es decir, eso es un hecho, ¿no? Más allá, y podemos aquí debatir qué porcentaje de votos puede llegar a sacar, pero por los fraccionamientos que ha habido, sí creo que el saber manejar eso como un partido que está en el poder y que lo que desea es continuar su proyecto político desde el poder, el manejo de las elecciones primarias va a ser importante. Y nuevamente, aquí las autoridades electorales van a jugar un papel importante, más allá de los conflictos que pueda haber a lo interno de un partido, el cómo básicamente saber sobrellevar la organización del proceso, ¿no? Pero creo que es bueno para el país que los partidos vean caras nuevas, por lo menos caras nuevas a las que habíamos visto en procesos electorales anteriores, y bueno, ojalá que a partir de esto haya más relevos todavía, porque creo que todos los partidos tienen gente joven, buena, un poco distanciada de ese tradicionalismo, y estas elecciones creo que es una transición para poder llegar a eso en futuros procesos electorales. O si Jorge logra concitar ese voto en la juventud del Libre. Solo antes de don Gilberto, Sí. me dice don Antonio Rosa, Toño Morro, íntimo enemigo el Grillo con el tío Espinal de Jorge, desde tiempos de la ñangarada pura y dura que peleaban. Pregúntenle de mi parte, dice, y también el abogado McNeil, dice, el que existan varias precandidaturas en el Partido Nacional lo que representa es que es un partido democrático, no representa fractura, donde hay que poner atención en aquellos partidos que tratan de destruir a los precandidatos que no son afines a la línea oficial de dichos partidos. El Partido Nacional está dando ejemplo de democracia y al final iremos unidos a elecciones generales, dice el abogado Germán Manuel. No, pero yo lo dije, Raúl, yo lo dije, que era un ejercicio democrático el Partido Nacional y que lo habían manifestado incluso y que está bien, pues que le den apertura a todos, ¿verdad? Con las familias, no sé cuál de los Espinal se refiere, si es a Germán o a Héctor o a Alan, con los tres tengo extraordinarias relaciones de amistad con sus hijos, con su familia. Mis papás se conocieron con ellos hace 40 años más en el FRU. A ver, en los 70, imagínense, 50 y pico de años en el FRU. Así que no sé dónde dicen que hay enemistad con los Espinal, para nada. Sí, Jorge es sobrino de uno de ellos y yo no tengo problemas personales, digamos, con Jorge. Me dice aquí don Omar García, Raúl, Ajá. Pregunto para usted, no han mencionado a Nelson Ávila, ¿por qué? Pues Nelson salió con una idea ahí del Partido de los Migrantes de Honduras, ¿verdad? Creo que estaba pensando otras alianzas, pero por fuera del partido. Igual bienvenido si quiere participar. Lo que pasa es que la vara se subió, ¿verdad? Recuerden que ahora se tienen que tener planillas de más de 200 municipios, ¿verdad? Y también se tienen que tener planillas, entiendo, de 11 departamentos para diputados. Antes eran 7, ¿cuántos eran? 10, ahora son 11, o sea, se elevó todavía un número ahí. Y es complicado, o sea, no lo digo no me estoy jactando de nada, pues las dos corrientes más fuertes del partido, que es el 28 de junio y el FRP, que apoyan a la abogada Rixi Moncada, pues se han alineado y ellos sí tienen la capacidad de inscribirse. No estoy seguro que las demás corrientes la tengan, tampoco estoy augurando que no la tengan o que no quiero que la tengan, digo, es difícil. Ahora, si lo logran, que ya es un primer desafío organizativo, pues que la democracia interna diga. Me parece que quien está siguiendo la línea a pie juntillas del proyecto de refundación es la abogada Rixi Moncada, y quien tiene unas ideas diversas que también interpretan a otros sectores del partido, pues son estos otros candidatos, tanto como Russell Tomé,
como que todavía entiendo no ha tomado una decisión, Jorge Calix, que lo va a anunciar hoy a las 11 de la mañana, y pues hasta el propio Wilfredo Méndez dijo en un momento que iba a volver a intentar sacar su candidatura, ¿no? Así que yo creo que ese debate está fresco. Yo pienso que en estas no tiene oportunidad Jorge. Es una apreciación muy personal, pero la carrera política presidencial no necesariamente se construye en una elección presidencial, ¿verdad? Entonces, él ha sido diputado ya 2 veces, electo directamente, habría que ver si le ajusta, ¿verdad? También él tenía en su panorama, entiendo yo, ser candidato a alcalde, pero en este momento pues creo que nadie va a competir con Aldana por la gestión que está haciendo. Bueno, una apreciación partidaria, lógicamente, parcial, si quieren, subjetiva, pero también ya lanzarse de una diputación a la presidencia, bueno, éxitos, pues, éxitos. No me parece descabellado, pero tampoco me parece que sea tan factible en este momento. No nos divide, yo creo que muestra que hay 2 posiciones ideológicas dentro del partido, una más con el socialismo democrático, más con la trayectoria de la resistencia, que es la de la abogada Rixi Moncada, y otra pues que tiene ahí sus ideas y sus alianzas también afuera del partido, que bueno, que está explorando, ¿verdad? La política es así. Ahora, en cuanto al Partido Nacional, a mí sí me parece que tiene una especie de veto para volverse a elegir en la presidencia de la República, por lo menos en 1 o 2 periodos más, porque la sentencia contra Juan Orlando cae directamente sobre la institución política. Entonces, hay 2 sectores para mí claramente diferenciados. Uno son justamente el Juan Orlandismo y por el otro lado es la tradición política del Partido Nacional, ¿verdad? Varias veces nos lo explicó fuera de cámaras, no sé si en cámaras, pero espero no ser un infidente. Pero el propio don Fernando Anduray nos explicó cuál era la diferenciación, digamos, entre los sectores del Juan Orlandismo, que eran más nuevos dentro del Partido Nacional, que no necesariamente representaban la tradición nacionalista y que apartó, de hecho, a muchos de los dirigentes tradicionales del Partido Nacional. Esto no sé si tuvo réditos exactamente políticos porque es difícil medir, ¿verdad? Tanto las elecciones internas del Partido Nacional, que fueron ganadas por Juan Orlando de manera fraudulenta contra Ricardo Álvarez, como los próximos triunfos electorales de Juan Orlando fueron a nivel de fraude, es muy difícil medir en realidad cuál es la cuantía del verdadero apoyo que recibe este partido, que sin duda es el segundo partido en este momento más importante del país y que tiene, o sea, es con quien vamos a competir también, o sea, eso tampoco lo podemos negar o soslayar. Ahora, yo sí creo, como les digo, que el tradicionalismo político no va a volver a ver las elecciones ni en esta ni en otra elección. No obstante, estoy seguro que vamos a enfrentar coaliciones políticas, es decir, de varios sectores, que se van a elegir outsiders o otro tipo de figuras para competir contra la figura del Partido Libre, ¿sí? Y esto pues podría también hacer variar la ecuación política. No descarto tampoco que nosotros mismos también volvamos a ir en coalición, lo hicimos ya varias veces, y eso también pues es una tendencia en América Latina de que se hagan agrupamientos para enfrentarse en elecciones. Así que estamos muy crudos para definir, pero así diría yo que están las cosas. Sí, Elder, ahí te envié algo, ya que está hablando de Libre, se está moviendo Libre, mientras Calix anunciará hoy a las 11 de la mañana que va a buscar la candidatura presidencial de Libre. Aquí Marlon Pineda, viceministro del FIS y alcalde de Santa Cruz, dice: Rixi Moncada, conversatorio Santa Cruz de Yojoa, Libre tiene rostro de mujer. La coordinación municipal del Partido Libertad y Refundación del municipio de Santa Cruz de Yojoa y alcalde Marlon Javier Pineda le invitan a encontrarnos con nuestra candidata presidencial Pueblo Libre en el Centro Cívico, es este sábado 23. O sea, moviéndose la actividad de Libre, el partido que está en el gobierno. Hoy Calix anuncia, Rixi estuvo en La Paz el fin de semana. Así es. Falta Russell y ¿quién es el otro? Falta Russell, posiblemente Wilfredo Méndez, y no se sabe si Nelson Ávila. Entiendo que no, pero es posible. ¿Qué iba a decir? No, le iba a decir, Raúl, que bueno, acá quizá hemos coincidido con todos acá en el panel de cómo se está moviendo la parte política. Y yo no descartaría también que veamos a un Partido Salvador de Honduras un poco más activo, ¿verdad? Pues yo creo que de repente toda esta situación que está surgiendo en el Partido Nacional, el Partido Liberal, quizá estemos viendo un Partido Salvador de Honduras con un poco más de capacidad de acción y quizá también un poco más de captar algunos votantes no satisfechos con los partidos tradicionales, y quizá estemos viendo también quizá a un posible contendor muy fuerte para Libertad y Refundación en las próximas elecciones.
Así lo veo, Raúl, porque prácticamente recuerde que... Pero usted dice con Salvador a la cabeza. Sí. O sea, usted todavía mira a Salvador como candidato. Es que no creo que lo vaya a ceder. No creo que Salvador vaya a ceder. Tal vez a Irosca, ¿no? No, pero él lo dijo, que él no estaba cediendo su cabeza esta vez. Sí. Sí, lo manifestó el otro día públicamente, dijo que esta vez no cedía su cabeza. Entonces, prácticamente, hay un sector de la sociedad que se decanta por la simpatía de Salvador Narrala y creo que seguramente puede ser una opción para muchos sectores de todos los partidos que no estén contentos con él y puede tener un considerable crecimiento en las próximas elecciones. No veamos un partido Salvador de Honduras consolidándose como una segunda o tercera fuerza electoral en el país. Sí, no, y además que creo que o sea, ahí donde quizás esta coyuntura le puede catapultar al Partido Salvador de Honduras, tal vez no solo como Partido Salvador de Honduras, sino justo en el escenario que usted mencionaba, qué oportunidades de alianza puede llegar a haber y qué papel puede tener tanto el Partido Salvador de Honduras como Salvador Narrala en una eventual alianza, ¿no? Creo que ese componente de las alianzas, bueno, de hecho, quizás para refrescar un poco la memoria y creo que incluso para contribuir al análisis es importante, en realidad desde 2017 el país viene celebrando elecciones con alianzas, ¿no? Entonces, si bien los partidos son estructuras políticas relevantes, pero al final ya hay una necesidad a raíz de esa fragmentación que ocurrió con la entrada libre del PAC y bueno, todo lo que supuso la ruptura del bipartidismo, de las alianzas. La pregunta que quizás ahora no la podemos responder por todo el camino que falta por recorrer es qué alianzas puntualmente, ¿no? Pero el que pueda haber y que esto puede catapultar a una alternativa política, no lo podemos descartar. Sí, y ahí, Raúl, yo creo que algo fundamental que en lo que quizás hemos coincidido también los tres, es que, mire, así como está la situación ahora, yo creo que los tres partidos políticos tradicionales están cómodos con las actuales reglas del juego de la parte política electoral. Y eso no hay que negarlo, ¿verdad? Los tres están cómodos y para qué entrar ahorita en reforma ya cuando prácticamente estamos a 6 meses de que sea el banderillazo electoral para elecciones primarias e internas, ¿verdad? ¿Por qué trastocar las reglas del juego? Pero yo creo que sí va a ser importante que los partidos políticos, y aquí lo hablo del Libre, que esté en el poder, y los otros partidos políticos se configuren para hacer reformas político-electorales fuertes, por ejemplo, en temas de financiamiento de campañas electorales. Creo que ese es el impacto y el golpe que ha dejado el juicio en Nueva York, que los partidos tienen que comprender que deben hacer reformas estructurales. Primero, en el financiamiento de las campañas políticas, que no hayan aportes en efectivo en campañas políticas. Creo que ha sido un grave error el permitir eso, porque ahí es donde ha habido dinero del narcotráfico, ahí es donde ha habido capitales ilícitos que han entrado en la política. Sí. En segundo punto, es fundamental que hayan reformas en esa ley de transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos, porque no tiene dientes. ¿Por qué no liquidan los candidatos y los partidos? Porque le dan una multa. Mejor pagan la multa y no liquidan. Pues bajaron el monto de la multa. Sí, lo bajaron. Dice el abogado Rosa, bueno, si hoy fueran las elecciones del Partido Nacional, 950,000 votos, Narrala 750,000 votos, Partido Liberal 250,000 votos libres, 500,000 votos, apuesto 1,000 verdes, números del imperio, verificarlo, que son de la embajada. ¿Quién es el de eso? El abogado Antonio Rosa, Toño Morro. Antonio Rosa. Pero bueno, yo le he dicho a usted, Raúl, que el Partido Nacional tiene su aforo, ¿va? Sí. Y que eso no lo podemos negar. Yo le dije, mire, o sea, yo no pongo en duda las bases del juan-orlandismo, porque estuvieron mucho tiempo y están ahí latentes dentro del Partido Nacional. Habría que ver sin financiamiento si están latentes, porque correcto. El juan-orlandismo no es una ideología, ¿no? No, correcto. Entonces, por eso le digo, han estado ahí. Entonces, no sé hasta qué punto le pueda alcanzar a la ex primera dama para alzarse con la victoria en las elecciones internas. Pero bueno, pero está ahí latente. Entonces, le decía, Raúl, el otro tema, mire, hay que ponerle dientes a esa ley. Si los diputados se comprometen a ese tema, de que quien incumpla esa ley tenga un tipo penal en el Código Penal y haya una sanción de cárcel, mire a ver si no van a liquidar, lo van a hacer. El problema es que ahí son multitas administrativas, entonces así no tiene sentido. Cuarto, creo que a los diputados no les deberían dar dinero para manejar. No, ahí vamos, Raúl, ahí voy. Pero el financiamiento, sí, también. No, ahí voy, mire, el tema, sellen eso. Mire, yo creo que ahí se ganarían al pueblo rotundamente. Sería un buen mensaje. Mire, sería un buen mensaje derogar ese fondo departamental y
interpretar ese artículo de la Constitución, donde dice que la Constitución, que los diputados, podrán otorgar subvenciones. Sí, porque es legal. No, podrán otorgar subvenciones y ayudas, pero si usted va al concepto de subvención, es para terceros, no es para que ellos mismos se las den. Entonces, mire, Raúl, si eso se sella, y mire, y los diputados pueden gestionar proyectos con el Ejecutivo, hombre, ¿cuál es el problema? No habría problema para sus comunidades. Pero el que los diputados ya solo se dediquen a legislar y que gestionen proyectos en el Ejecutivo, no habría ningún problema. Eso daría una buena imagen para las próximas elecciones, Raúl, y con eso termino. Mire, y el otro tema que le quería decir es reformar ese Código Penal. Es una deuda, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El Código de la impunidad. Sí, y ahí, en ese Código Penal, establecer también los tipos penales fuertes para financiamiento ilícito de campañas electorales. Creo que si ahí se blinda todo de manera efectiva, creo que al final... Mire, está bien, yo sé que ahorita no hay ambiente para entrar a segunda vuelta. Solo lo interrumpo con algo. Kenneth está equivocado con Salvador, dice el director de Parques Nacionales Cecilio Cruz Guevara, el gran Chilo Cruz. Buenos días. Quiero manifestarles que una elección se gana con cuadros y Salvador de Honduras no tiene cuadros. Fue una recogida que hicieron en las elecciones pasadas. Kenneth está equivocado con Salvador y los cachos nunca más volverán al poder, dice Chilo Cruz. No, yo respeto el criterio de don Chilo Cruz, lo respeto mucho. Un saludo, ¿verdad? Y mire, lo recuerdo porque mi hermano René, amigo de Chilo. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué no me equivoco? Porque mire, usted no puede negar que ellos tienen su aforo político. Sí. O sea, hay gente que se decanta por PSH. De hecho, por eso ellos tienen 10 diputados. Iniciaron con 10 diputados, porque tienen su aforo político, no lo puedo negar. Y le voy a decir algo, y aquí yo creo que los colegas panelistas me lo van a ratificar. También esos 10 diputados ha sido porque gente del aforo de los demás partidos se ha decantado por Salvador. Claro. ¿Verdad? Porque el partido no es histórico, sino que es nuevo. Entonces, ahora, que tenga estructura para defender sus votos no lo tiene en la mesa, eso es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Eso es una cosa muy diferente. Y ahí podemos entrar en otro debate, Raúl, porque ese es otro tema, ¿verdad? Y ya sabemos que la ley solo le permite a los 3 partidos mayoritarios tener representante en las mesas electorales. Y que para mí es un poco restrictivo, pero ahí están las reglas del juego y esas son las que hay. Pero ahí vamos a hablar con Chilo, dígale, después de las elecciones, que ahí me va a dar la razón que va a sacar mucho más de 10 diputados, Salvador. Eso es lo que yo pienso. Por todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Por todo lo que ha sucedido en el Partido Nacional, por todo lo que ha sucedido también en el Partido Liberal, que hay sus propias fracturas a lo interno. Y no podemos negar que también quizá en Libertaria Fundación hay alguna gente también molesta. Si eso pasa, eso pasa. Y habrán otros que también quieran votar por libre en las próximas elecciones. Eso sucede, esos movimientos y esas migraciones entre partidos son normales en la política. Ahora, eso es algo habitual. No, y le cerraba con esto, Raúl, que para mí fuera importante que los partidos políticos se comprometieran a esas reformas sustanciales, porque uno ya sabe que segunda vuelta, que diputados por distrito, que ciudadanía de mesa, eso no va a pasar. Uno no está claro, eso no va a pasar. Pero sí pueden ayudar a que la lectura de ese juicio, que también fue político en Nueva York, ayudar a que no vuelvan a entrar capitales ilícitos. Y mire, el hecho del pago por el voto de la deuda política fue parte de que solo hubiera capital público en las campañas. Entonces yo creo que ese fuera un legado bueno que se puede dejar en este momento para hacer la lectura y que no entren capitales fuera. Hay una reforma donde, mire, si las donaciones privadas, que una vez fueran certificadas por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, y si aquí cayó el dinero, ya está certificado, puede usarlo. Creo que esas reformas sustanciales son necesarias. Estoy de acuerdo. Y deben hacerse. Bien, voy a hacer una pausa. Vean, tenemos tomas de esta mañana de La Tigra. Compañeros, para comentarla aquí con mis invitados también. Esto es esta mañana hace unos momentos en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña que tenemos para que ustedes puedan observar. Miren. Sí. Hay tres focos todavía de incendio activos, sí. Y ya afectaron bastantes residencias también, ¿verdad? Sí. Sí, ojalá lo puedan controlar en el resto de la mañana porque qué tragedia. Sí, es lamentable. Y tragedia porque, bueno, aparte de las vidas, ¿no? de la fauna,
Hoy toda Tegucigalpa, uno ve en los patios de las casas está lleno de hollín. Lleno de hollín, ¿verdad? Obviamente es tragedia. La ceniza, sí. Ojalá esto pueda parar hoy. Sí. Sí, miren cómo está la... Sí, no, terrible. Miren esa. Terrible. Y desgraciadamente esto fue más fuerte que el año pasado. Sí, por supuesto. Pero nosotros que vivimos aquí los cuatro, todos los años es lo mismo. Todos los años lo mismo. Debe haber otro mecanismo. Por eso yo le decía que quizá... ¿Ya están pelados esos cerros también? Sí, por eso yo le decía que quizás sea el momento de comenzar un proceso de prevención con las comunidades fuertes y quizá zonajes donde realmente y rondas donde el juego pueda terminar y acabar ahí. Hay tantas buenas prácticas ahora en los países que se pueden comenzar a implementar porque es el único pulmón que tenemos acá. La Tigra y el Picacho es lo único que nos queda aquí cerca, dentro de la ciudad. Y ojalá que se pueda trabajar fuertemente en eso. Yo sé que a mi Tigra hace un trabajo fuerte con todos los actores gubernamentales, pero... No, también la Fuerza Aérea. Sí, por eso, sí. Con todos los actores gubernamentales, y trabajan fuerte en prevención, y se trabaja en reforestación también, Raúl. Ahí todo el año se trabaja en reforestación, pero ojalá que preventivamente se pueda hacer algo. Bien, vamos a una pausa, así están las tomas esta mañana en la Tigra hace un momento, en este helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, estaremos dándole cobertura a este siniestro, tragedia para todos nosotros los que vivimos, los hondureños, pero más a los que vivimos acá en Tegucigalpa. El Día del Padre, dice don Guillermo Valle, debemos construir una propuesta con personas decentes y dignas. Ya sabemos que una lucha descomunal muy difícil contra la mafiocracia y el bipartidismo refundado en donde se reparten el gobierno y las instituciones en forma tripartita, o sea, el tripartidismo que junto con el crimen organizado y los poderes fácticos mantienen copado o capturado el Estado de tal forma que se mantiene la pandemia de corrupción e impunidad con la cual se continúa enriqueciendo al por mayor a gran escala, y mientras estos delincuentes escorias se benefician, el resto del pueblo sigue cual maldición sufriendo irremediablemente en pobreza o en miseria sin verdaderas oportunidades, sin fuentes de ingresos dignos o de empleos de calidad. Ahora se está quemando, destruyendo el Parque Nacional La Tigra, seguramente van a criminal, exigimos castigo a los pirómanos responsables de este terrible ecocidio. A mi Tigra necesita apoyo real, recursos, presupuestos apropiados para proteger el Parque Nacional. Bien. Lo que le decía Raúl, Raúl, la prevención y tener fondos suficientes para poder invertir en ese tema. Bueno, ¿y la ley de justicia tributaria? Bueno, yo he visto en el Congreso que ya, entiendo que están prontos a emitir un dictamen. Yo creo que, la posición del sector privado ha estado bastante clara, ¿no? No solo, porque aquí hay que ver una cosa, está también la narrativa, pero también las propuestas técnicas, ¿no? Recordemos que la Ley de Justicia Tributaria lleva 4 componentes, no solo es una reforma de una legislación secundaria, ahí hay reformas constitucionales, también convenios internacionales. Yo creo que hay que ver qué reacción tiene la comisión de dictamen. Yo sí creo que hay que respetar, obviamente, al final las decisiones que se tomen al interno del Congreso, que son quienes deciden. El sector privado ha tenido su postura y creo que más allá de lo que pueda decir acá, la pelota está en la cancha del Congreso y es ahí donde hay que ver cómo evoluciona el tema, ¿no? ¿Esa ley de justicia tributaria, Jesús? Bueno, es punta de lanza el proyecto. Estos días el gobierno ha estado empujando fuerte. Sí, es punta de lanza el proyecto de refundación, se ha explicado por todos los medios, hay una gran cantidad de giras y trabajo de sensibilización que está haciendo la SAR, que está haciendo los diferentes finanzas, ¿no? CEFIN, todos los equipos económicos, para explicar por qué es necesaria la ley de justicia tributaria y por qué es falaz que se pierden empleos o que se desestimula la inversión con el tema de cambiar una ley que fue creada para favorecer a un sector determinado de empresarios, los más ricos del país, que han dejado de pagar por el orden de 504 mil millones de lempiras en 14 años, equivalente a más de 2 mil millones de dólares más que la deuda externa que tenemos ahorita. Es decir, que si hubiera, el pueblo hondureño, escuchen estos 2 datos comparativos, si la oligarquía hondureña, que es un pequeño grupo de 47 empresas, o sea, de los 150 que reciben estas exoneraciones, hay 47 que en realidad hacen mal uso de ellas, ¿verdad? Es una minoría. Y por ello es que se está quitando la ley de justicia, se está aplicando la ley de justicia tributaria y quitando esas exoneraciones que ellos se habían aplicado durante la dictadura.
con ese capital que no han pagado en impuestos, en estos 14 años, si hubiera pagado toda la deuda externa, hubiera quedado fondos para inversión para el país, ¿verdad? O si hubiera pagado por completo el costo que se estima del tren interoceánico, para que se hagan una proporción de cuánto se han apropiado de la riqueza nacional de manera indebida estos sectores de élite que mantienen esa campaña contra la ley de justicia tributaria, que como lo dije en otro momento, en otro foro, es una ley de carácter reformista, es una reforma al tema tributario y es además una reforma de carácter liberal, no socialista, porque no se está expropiando a nadie, ni se está socializando ningún medio de producción, ni se está colectivizando, nada de eso. Es una ley de carácter liberal que lo que busca justamente es activar la economía, dinamizar la economía y procurar el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, tanta campaña negativa hay en contra de la ley de justicia tributaria como es capaz este sector de élite de promover a través de sus medios. Sí. Ajá. Bueno, yo creo que, mire, la ley de justicia tributaria ha sido, digamos, un tema de lucha de libertad y refundación, ha sido su tema insignia también en el Congreso desde que arrancó este tema. Yo escuché al diputado Hugo Noé. De todo lo que va hasta hoy, por primera vez siento que la pueden lograr. Sí, no, de acuerdo. Hasta hoy. Sí. Hasta hoy. Pero yo lo escuché al diputado Noé ya hablando en un términos que ya iban a tener listo el dictamen, pero eso significa que han habido ciertos acomodos, ¿no? Claro que sí. Eso han habido ciertos acomodos, eso es lo que dio a entender él y ahorita nos lo ratifica don Gilberto, que realmente han habido esos espacios que quizá han permitido para que, y yo no dudo que el Partido Liberal los vaya a apoyar en este tema, ¿verdad? Yo creo que han logrado llegar a un punto de convergencia en el que puedan tener eso. No, mire, Raúl, aquí y yo creo que vamos a coincidir en esto. Quizá en el país todos estamos de acuerdo que acá todos debemos de pagar impuestos, ¿verdad? O sea, aquí de eso no hay duda alguna y que todos lo debemos de hacer en la proporción correcta, ¿verdad? Y de la forma adecuada. Y que hay que poner un orden en el país, ¿verdad? Yo al final siento que también el tema es que no haya legislación adecuada. El problema es que se abusó de ella, ¿verdad? Así es. Se abusó. Yo siento que se abusó y también hay que poner un orden en la casa, ¿verdad? Y creo que era parte de lo que se había estado trabajando en finanzas con este tema de las exoneraciones y las exenciones, ¿verdad? Pero al final lo van a lograr, creo que ya tienen el pacto, creo que es parte de todos esos acuerdos que hablábamos, ¿verdad? De todos esos acuerdos. Mire, ya se vienen dando, ya se destrabaron las cosas en el Congreso. Yo creo que se va a dar. Y bueno, mire, yo trato a veces de no ser muy romántico en estos temas porque yo antes lo era, ¿verdad? Pero hoy trato de no ser tan romántico en estos temas porque al final todo es político, pues, o sea, todo es político y el partido en el poder siempre busca esas alianzas necesarias para tratar de llevar a buen criterio su legislación con la cual es necesario que lleve a cabo un proceso de gobernanza y como le estime pertinente. Allá esas cosas, si en algún momento llega otro partido, se quita, mire cómo estaba la ley de empleo por hora, boom, ustedes dijeron no, eso no es correcto, se va. Entonces al final esos son temas que deben de madurarse. Yo sí siento, por ejemplo, que el tema, Raúl nos puso ahí la situación económica de Honduras y no hemos tocado ese tema. Pero yo sí siento que debe haber una ley de empleo parcial en el país, ¿verdad? Por eso hablé de la ley de justicia tributaria, tema económico. Sí, de acuerdo. Y la libertad de empresa tiene que ayudar el tema de ese empleo. Por ejemplo, la ley de justicia tributaria, bueno, sí, está bien, ya tienen el pacto para realizarlo, excelente. Le van adelante porque al final es político. Yo siento también que estamos en desventaja con no tener una ley que permite emplear a las personas por una cierta cantidad de tiempo al día. Pero sí existe, dentro del Código del Trabajo existe una ley de trabajo por hora. Sí, pero no regulada. No con la flexibilidad que el empresariado quiere, eso es lo que friega más bien a los trabajadores. De acuerdo. Ahora, yo lo que les he dicho siempre, lo he venido diciendo y lo dije desde hace tiempo atrás, que haga la reforma en el marco del Código del Trabajo. Yo creo que esa es la que han propuesto ahora, que hagan la reforma en el marco del Código del Trabajo. Lógicamente, en 1959 hasta esta fecha todos los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ya es diferente. Entonces también que hagan una reforma. Recuerde que ahora usted puede trabajar hasta en su casa, ¿verdad? Así es. O sea, teletrabajo, o sea, no es necesario estar presencial en el centro de trabajo. Entonces yo creo que si lo tiene de una manera más flexible, veamos el caso guatemalteco, veamos el caso salvadoreño,
hagamos derecho comparado Sí. y coloquémoslo, porque si no corremos el riesgo también de que algunas inversiones nuevas que hayan no vengan acá, sino que se vayan mejor a El Salvador o Guatemala, ¿verdad? Entonces yo creo que ese acomodo también debe darse en el marco también de este tema de la reforma tributaria. También debe acomodarse todo, Raúl, para poder tener ese ecosistema económico que necesitamos en el país para poder generar mayor empleo. Porque creo que la finalidad mayor debe ser esa, generación de empleo. ¿Verdad? Ojo, en Libre, poneme eso. ¿Qué pasa, Gilberto, ahí en Libre? Yo no entiendo cómo se pelean unos y otros. ¿Dónde se están peleando? Esa parte no la entiendo, los de Libre. Bueno, aquí está. ¿Quién se está peleando? Bueno. Hola, Raúl, ¿cómo está? Llegó un bus enviado por Eddie Moncada de la ENAC. Miraron a la gente y dijeron que los mandaban a apoyar la toma. Estos se agarraron a macanazos y lo mandaron con el bus destruido. Ya se fueron, ahí está un video, ponelo. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Estacionado en la ENAC. Esto pasó hoy en Copeco. Le informo para que esté al tanto. Están llevando de otros lados a quererse tomar Copeco. ¿Quién paga esos buses desde Danlí? Pues si les quieren dar, que se lo den, pero si siguen así van a haber heridos. ¿Qué pasa? Que se están peleando entre los mismos del gobierno. Y creo que te envié un video ahí de una muchacha. Elder. Gilberto. Desconozco, hay tres instituciones en este momento con conflictos internos, generalmente se dan por posiciones de grupos al interno de nuestro partido que siente cada uno que tiene más derecho que el otro para tener una plaza, para tener una oportunidad laboral. Es una desgracia que los directores y muchos, algunos ministros incluso no puedan atender a tiempo este tipo de conflictos y que haya una escalada incluso en algunas instituciones. La última vez incluso pues un policía hizo un disparo sumamente peligroso, hubo gente golpeada. Hoy vemos este incidente, habría que ver realmente quiénes son los actores que están ahí pues propiciando este tipo de conflictos. No le hace bien definitivamente al gobierno, no es una postura del partido y creo que sí hay que gestionar para que esto no siga ocurriendo. Yo sí pienso que no es una postura del partido, es de alguien que quiere hacerle la cama a Darío, el de Copeco. Ya ves, sí. Y eso no se ve bien. No, absolutamente no se ve bien y sí, yo pienso que debe haber más intervención del partido ahí, más que el gobierno del partido, para hacer esa gestión interna y calmar las aguas. Pues no podemos estar proyectando esa versión de ingobernabilidad en algunas instituciones. Es muy negativo para el gobierno y es muy negativo, por supuesto, para el país. Sí, a mí me agrada mucho escuchar esa apreciación porque yo sí creo que eso se ha vuelto un problema en los últimos meses. La confrontación que ha habido en las instituciones que creo que... Y ahí entran factores culturales, naturalmente, ¿verdad? De cómo el ciudadano percibe a la política y cómo el Estado se vuelve un botín, ¿verdad? Y yo creo que es comprensible que todas las personas quieren un empleo, todas las personas quieren trabajar, sobre todo cuando su partido accede en el poder, pero ahí sí creo que las instituciones, las autoridades en el más alto nivel, pues también es preciso que se tome cartas en el asunto de alguna forma, porque en las últimas semanas hemos visto el problema en la CENAF también, que ha escalado. En Copeco circularon estos videos, que entiendo que esto también es de Copeco. Sí. Entonces, ahí sí que un llamado a las autoridades. Y yo sí creo que, ligado un poco a lo que usted mencionó, licenciado Raúl Valladares, un poco después del tema tributario, yo sí creo que es importante, al margen de eso, que sin duda es algo que va a acaparar los reflectores en las próximas semanas, indistintamente del rumbo que tome, pero sí es necesario, indistintamente de cómo se va a abordar la generación de empleo en el país. Sí, de cómo se va a abordar, porque yo creo que sí es importante poner sobre la mesa el cómo el gobierno puede hacer un esfuerzo por también generar un clima de atractivo para las inversiones y para la generación de empleo, ¿no? Yo sé que es un tema que tal vez ya pasó, pero lo que ocurrió con el CIADI creo que sí es preciso tomarlo con pinzas, porque también esas son decisiones que tienen repercusiones en las inversiones en el país, ¿verdad?
O sea, el ERIC, que publica cada año el sondeo de opinión pública y habla de cuáles son, bueno, entre muchos temas que se le consultan a la ciudadanía, los dos primeros problemas que el ciudadano identificó en esa encuesta para el 2023 fue la crisis económica y número 2, el desempleo, que al final obviamente van de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que el debate debe enfocarse hacia eso, ¿no? O sea, más allá de si se avanza o no en el proyecto político, que es comprensible, todo partido tiene un proyecto político en el poder, es normal, para eso están los partidos políticos, pero el cómo en un contexto complejo, o sea, porque la situación del país no es compleja desde ahora, son acumulación de varios años de complejidad en varias áreas de interés público, pero cómo a partir de ahora sí se genera empleo, o por lo menos se facilitan las condiciones, que no solamente es un tema de discurso o narrativa, también decisiones concretas, que manden un mensaje para poder atraer inversiones, y no solo externas, que el hondureño, el empresario mediano, pequeño y grande, tenga incentivos para poder invertir en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde deben marcarse el debate en una perspectiva más amplia, ¿no? Mire, Raúl, como aquí estamos comentando de todo, ¿no? Sí. Hay algunos televidentes que dicen, no, El Salvador no puede ser candidato, dice. Entonces, ni tampoco Hiroshka, dice. Pero eso es cierto. Sí, entonces... No, tiene habilitado Salvador. ¿Cómo se habilita? Bueno, tiene que presentar la renuncia en el Congreso la tiene que admitir por mayoría simple. De hecho, hay una parte expresa en la Constitución que menciona que el Congreso debe admitir la renuncia de los designados a la presidencia de la República, con lo cual ahí sería por mayoría simple, ¿no? Y el desafío es justamente que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo para... Gilberto. Está frito. Bueno, pero yo creo que, sí, y obviamente ahí es donde entramos en la subjetividad, ¿no? De que si no le aceptan la renuncia, en realidad le van a facilitar aumentar su popularidad y caudal político, porque lo van a victimizar, ¿no? Lo van a victimizar. Y ¿sabe cuál? Bueno, y nadie quiere estar viendo a Salvador llorando en las redes, claro, en la televisión. Y hay precedentes porque salieron salidas políticas. ¿Se acuerda usted cuando Elvin Santos? Sí. Presentó la renuncia, pues adelantaron, no hay problema. No, aquí todo se puede. Este es el país que todo se puede. Pues sí, pero le digo, política, le digo el Sí, pero la ventaja, bueno, o sea, en ese caso, mire, la Constitución sí dice qué es lo que se puede hacer, sí, ¿no? Sí, o sea, aun cuando, es verdad, todo se ha podido, pero en ese caso la Constitución ofrece un camino, y habrá que ver qué actitud toman los partidos pero en el aquí Congreso. Si la Constitución no la arreglan. Pues. Sí. Raúl, por eso le dije yo, Raúl. ¿Cuál es la historia aquí? No, Raúl, pues le dije, yo antes era bien romántico. Con Ricardo, Ricardo Maduro, por esa única vez podía participar, fue presidente de Honduras. Así es, esa es la otra salida. Mire, Elvin Santos de vicepresidente tampoco va de... Pues. Yo por eso le digo que yo antes era bien romántico el deber ser, ¿verdad? Y uno filosófico y todo. No se permitía la reelección, se religió Juan Orlando. Sí. Ya ahí les dije. Mire, bueno, pero ahí estamos hablando de que se cometen delitos también, bueno, ¿verdad? O sea, y nada pasa. Y no pasa nada. Sí. No, claro, pero, o sea, el punto es que no pase nada no quiere decir que esté bien, no, claro. Está mal, por supuesto. De acuerdo, Rafael, de acuerdo, eso no debe de ser así. Pero Honduras debe de tener una nueva historia, una nueva línea de acción, porque uno ha condenado esas cosas, pues, o sea, uno ha condenado esas cosas, y yo sí lo puedo decir abiertamente, yo siempre he condenado lo que ha sido incorrecto en este país, yo lo he dicho, siempre. Y eso es lo que ha marcado aquí el daño que se le ha ocasionado al sistema político, gubernamental. Eso ha sido el gran error que han cometido los partidos políticos en comenzar a ver la Constitución como algo que lo pueden hacer y deshacer a la hora que se les antoja. Ese ha sido el gran problema, Raúl. Y aquí, por Leo, Honduras es el país donde todo es posible. Aquí es el país de las maravillas, ¿va? Todo se puede. Y eso es incorrecto ya. O sea, ¿sabe cuál es el problema aquí? La impunidad que ha sucedido en este país con la Constitución, con todos los actos donde realmente se cometen delitos, y esa impunidad es la que la gente ya no tolera, ya no da para más. Sí, nos vamos, poneme eso de Copeco, te envío un video, otra vez están en pleito. Gilberto, ¿y eso por qué? ¿Y los colectivos por qué toman esto? Mire, pero ¿cuál es No, es que ya funcionó. El trasfondo político. Es que el problema ¿Qué es que ya funcionó? Ya funcionó porque funcionó en derechos humanos. Mire, el otro día que vi eso, que el pobre Estrada, creo que le pegaron su toque también. Sí.
el a DINAF. la gente no le gusta eso. No, claro que no. Es eso. Y que empiezan a insultar a la ministra. Eso. No, y los pleitos entre los propios trabajadores, y no, eso no es correcto, no está bien. Yo sí llamo al partido a que se atienda eso antes, porque esto no es una situación tanto de gobierno, y muchos de los funcionarios no tienen experiencia política, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en estas instituciones? Evidentemente, que las personas que están dirigiendo tienen alta capacidad técnica, pero muy baja capacidad política. Entonces, ¿quién tiene que interceder ahí? El partido. El partido es el que tiene que dirimir, lograr dirimir estas diferencias, lograr acuerdos. Que pongan un segundo político. No, sí, o alguien, Si o alguien, tienen o un alguien técnico a la cabeza que le no, ponga un ya, político al pero lado. también que designen a alguien de presidencial también, porque finalmente es el No les ejecutivo. gusta, no les gusta a la gente de la presidencial. Bueno, habrá alguien ahí, ¿no? Que tenga Solo su... que usted agarre para algún lado. Vaya, por ejemplo, vaya a arreglar ahí Copeco. Vaya, denme Copeco, yo me ofrezco para ir a arreglar, yo no tengo problema. Yo me llevo con todas las bases del partido. Ya quiere quitar al ministro. Sí. No, denme Copeco para arreglar, yo no digo que yo no tengo ministerio, ni direcciones, ni Don nada. Gilberto, pero algo elemental, ¿sabe qué es? Y creo que con usted lo hablábamos la otra vez. Que no dejen las acciones donde se han cometido delitos impunes. Oigan a esa muchacha, Sí, claro. que ella muchacha, Ahí. ponerle volumen. Igual respaldamos y siempre hemos... Nancy Barahona, colectivos de Libre, ¿qué vienen a hacer a Copeco? Nancy nos explica. Vamos a pedirle a nuestra presidenta, a la cual respaldamos y siempre hemos defendido la destitución inmediata del ministro de Copeco, Darío García. Darío García en los últimos meses se ha dedicado a coaccionar, a perseguir, a intimidar a empleados de Copeco a nivel nacional. Hoy este grupo y otros grupos que se unen a esta toma, que vienen en camino, somos esa voz de ese montón de empleados que no tienen valor de alzar y denunciar. Darío no ha entendido el verdadero plan de refundación de la presidenta. Así que, señora presidenta, que ese señor que está en Copeco no le siga haciendo daño a este gobierno. Hacen proselitismo político con las ayudas de Copeco. Si quieren, hagan una revisión en las bodegas de Copeco. Han hecho tanta política con esas ayudas que si en este momento hay una emergencia a nivel nacional, Copeco no está en la capacidad de cubrir esa emergencia. Así que esta mañana nos estaremos hasta donde sea necesario. Se van a unir más colectivos exigiendo, pidiendo. Bueno, esto son los que le quieren hacer la cama al ministro de Copeco. Gilberto, pero ahí se ve mal eso. Sí, se ve muy mal. Yo siento que debe Porque ¿quién estudiarse está los más, problemas. ¿quién paga opuses? ¿Quién manda opuses? Sí, ¿Quién claro, mueve a la gente? Eso no es evidentemente. así nomás. Ojo, y no es Mel Zelaya el de eso. No, exacto. Ah. Eso es Seamos totalmente... claros, no es sí. Mel el de eso. Pero Eso sí es es- importante que los mensajes de resolver vengan de arriba también, ¿no? O sea, de que se pueda resolver el Es problema. que mire, la dirigencia libre no se puede hacer de la vista gorda ahí. Debe resolverlo eso. Cuanto antes. Sí, Sí, de porque acuerdo. este es alguien que le Cuanto quiere hacer antes. la cama al ministro, quiere que lo van a poner a él. Y hoy ya se dio un diputado que anda en eso. Entonces, Gilberto, pero eso no está bien para No, no está bien. No, o sea, se ha escapado de las manos del partido. La verdad que le hace mucho daño al gobierno, insisto. Y yo sí creo que sí hay que hacer una reflexión autocrítica. Igual me ofrezco para servir de mediador en cualquiera de los conflictos que se está dando en estas... Creo que son 2 o 3 instituciones las que están en esa situación, ¿verdad? Que es SENAF, que es Copeco, y bueno, hasta hace poco era Derechos Humanos, ya se solucionó. Y bueno, no, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con la crítica y con la observación. Y hoy llamo a los militantes de nuestro partido a evitar esta confrontación pública y a que se dirijan a las autoridades y que exijan que las autoridades nuestras del partido resuelvan, ¿verdad? No podemos dar ese espectáculo, es negativo para la presidenta Xiomara y hay que cuidar la imagen de este gobierno. Pregúntele al Grillo qué opina de las manifestaciones en Cuba que piden comida. Sí, bueno, principalmente decir, ¿verdad?, que las medidas de bloqueo se han recrudecido durante los últimos años de tal manera que están afectando directamente a la población, ¿verdad? No es un problema de sistema económico, no es un problema de modelo, es un problema de sanciones, agresiones económicas por parte de Estados Unidos que no le permiten a la isla comerciar con todas sus potencialidades y desarrollarse con todas sus facultades, ¿no? Sobre todo una isla que tiene muchísimos profesionales que podría aportar mucho más al desarrollo de la humanidad de lo que ya lo hace, pero no lo logra por esa presión norteamericana. Si ustedes quieren ver que Cuba mejore, pues ataquemos las sanciones que le impiden desarrollarse económicamente. Nos vamos, licenciado Rafael Jerez.
No, agradecerle la invitación, también un gusto haber coincidido con los colegas panelistas, creo que fue una conversación de mucha altura, eso es muy bueno. Yo cierro haciendo eco de un pronunciamiento que la Red H, a la cual yo pertenezco, hizo hace algunos días, un llamado a la clase política, a una autocrítica y a una acción propositiva en 3 sentidos. Una, darle continuidad a una reforma electoral, que es parte de lo que hemos hablado acá. 2, pasos decididos para la lucha contra la corrupción. El tema de la Sisi no se ha abordado últimamente. ¿Qué avances ha habido en eso? Es necesaria la Sisi en el país. Y 3, bueno, lo que se ha hablado desde varios sectores, hace mucho, creo que es un gran en el que quiénes son las autoridades políticas, por supuesto, pero para abrir un poco el abanico de temas en los que se puede plantear soluciones al gobierno y mitigar un poco la conflictividad que se ha dado en los últimos años en el país. Así que le agradezco mucho. Gracias, licenciado Rafael Jerez, abogado Kenneth Madrid. Gracias por la invitación, Raúl. Fue un placer haber estado acá con don Gilberto y con Rafael. Y no, reiterarle, Raúl, que creo que los partidos políticos tienen una tarea histórica. Creo que es una oportunidad buena de poder depurar su fila, fortalecer la democracia. Creo que viene un proceso democrático donde realmente se va a poner a prueba la capacidad que tienen los partidos políticos de poder generar los cambios que todo el pueblo necesita. Creo que es un momento histórico por todo lo que se ha dado, en el cual la sociedad va a ser un poco más exigente y espera respuestas mucho más fuertes de parte de su dirigencia política. Y no olviden los políticos que hay que hacer reformas, ¿verdad? Hay que dejarle algo de legado. Ahora que se han puesto de acuerdo en el Congreso Nacional, ojalá podamos tener alguna cantidad de leyes importantes para que el país pueda tener una gobernabilidad y una estructura tranquila. Y no se olviden, reformas en financiamiento de campañas políticas. Gracias, Raúl, y feliz Día del Padre a todos los padres responsables de Honduras, se lo reitero. Gracias. Don Fernando Anduray dice, incapacidad de la dirección política en las instituciones. No, Gilberto, es evidente que los asesores cubanos están supervisando esas tomas. Si lo hacen mal, te van a regañar. Asesores cubanos, venezolanos, rusos también ahora, don Fernando. Chinos también, si quiere. Saludos, don Fernando. Feliz Día del Padre, por cierto. Este Gilberto despierta. Dice don Lito, lo del bloqueo es paja, comercian con todo el mundo. No es un cierto. problema ser comunista que ha fracasado no es en el mundo. No es cierto, no comercian con todo el mundo. De hecho, tienen prohibidos los barcos atracar en Cuba y volver a un puerto norteamericano, pierden la posibilidad de comerciar. Estudien las medidas del bloqueo, miren, es una tragedia. La verdad que no le debería pasar a ningún país independientemente de su denominación ideológica. Los bloqueos son crueles, sobre todo porque es a la población que matan. Miren, cuando se hizo el bloqueo contra Irak, por ejemplo, más de 1 millón de niños murieron por no tener acceso a medicamentos o alimentos. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos alrededor del mundo con esta imposición de sanciones, de agresiones económicas, no solo contra países latinoamericanos, sino en varias ocasiones con varios países del mundo, ha sido una tragedia contra la población civil, como lo que ahora mismo hace Israel contra Gaza, ¿verdad? Que no tiene justificación. Que los cubanos no pueden vender sus cosechas, dicen. Pues sí, ¿cómo las van a poder vender si tienen todo limitado también en el mercado interno? Pues, o sea, no es una cosa solamente, o sea, incluso la importación de insumos, la importación de semillas, etcétera, pues, o sea, no es una cosa fácil para ellos. Y tienen bastantes experimentos. Yo mismo estuve en un experimento que se llama Artemisa, que era justamente para tratar de lograr soberanía alimentaria, que queda como a 1 hora de La Habana. Y son esfuerzos grandísimos que hace la propia población y el gobierno para ver cómo evitan todas las consecuencias del bloqueo. Pero créanme, sí, y como lo hace Naciones Unidas todos los años, hay que acabar con el bloqueo en Cuba para que ese país pueda salir adelante. Gracias, Gilberto. Gracias a don Kenneth Madrid, a don Rafael Jerez. Que siga con nosotros, que estén bien. Buenos días.